Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Debbie Guerra Maldonado, consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Hoy estaré moderando el conversatorio Instituto Nacional de Derechos Humanos, Mujer y Nueva Constitución en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Quisiera saludar a todas las personas que nos están viendo en este momento, especialmente a las mujeres y las niñas, en el día que conmemoramos las luchas por nuestros derechos, a nuestras consejeras Margarita Romero Méndez y María Consuelo Contreras Largo, a las funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos a lo largo de todo el país y a nuestras expositoras, destacadas mujeres líderes en nuestro país. Hoy nos acompañan la doctora Marcela Ríos, representante residente asistente para el PNUD, Josefina Araos, historiadora e investigadora en el Instituto de Estudios de la Sociedad, la doctora Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y la doctora Yanira Zúñiga, académica de la Universidad Austral de Chile. Vamos a comenzar con Josefina Araos, licenciada y magíster de la Pontificia Universidad Católica, actualmente cursa un doctorado en Filosofía de la Universidad de los Andes y es investigadora en el Instituto de Estudios de la Sociedad, especializada en cultura popular latinoamericana. Josefina, tienes la palabra. Buenos días. Buenos días, Debbie. Muchas gracias. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Bueno, buenos días a todas y todos, especialmente al panel, a mis compañeras de conversatorio. Quiero agradecer al INDH por la invitación a participar de esta mesa en el día de conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Me parece muy valioso contar con estas instancias de reflexión, de discusión, no solo por el día que conmemoramos hoy, sino también por el proceso que estamos a punto de empezar y que inspira también esta mesa. No me voy a enfocar tanto en estos 10, 12 minutos, como probablemente sí hagan mis compañeras de panel, en lo que el texto constitucional debiera abordar en materia de mujer y de género. Tampoco podría hacerlo porque no es mi materia, no soy constitucionalista, tampoco experta en temas de género, pero sí plantear algunas reflexiones generales respecto del contexto de crisis que vivimos hoy día y en el que se enmarcan tanto el proceso constituyente como el movimiento feminista que lidera la agenda de mujer, y también en mencionar algunos límites o tensiones o preguntas incluso relevantes de considerar de cara al trabajo constitucional en materia de mujer. Preguntas, digamos, para abrir la discusión, considerando que el mío es la primera exposición, ¿no? Lo primero es decir que el movimiento feminista chileno anticipó el malestar que terminó de estallar el 18 de octubre del 2019 en nuestro país. En varios sentidos, ¿no? Anticipó la denuncia de lo que podríamos denominar una cultura del abuso, que se expresa en las instituciones, pero también en las relaciones cara a cara, ¿no? En los vínculos sociales, en el nivel de la sociabilidad, que está atravesado, y aquí me apoyo en el trabajo de Katia Araujo, por la experiencia cotidiana de ser pasados a llevar, ¿no? Y por un desamparo, una situación de desamparo frente a esas formas de abuso y a vías demasiado exigidas y sin la suficiente retribución para las exigencias que esas vías tienen. Y esta cultura del abuso no es equivalente, la que denuncian las mujeres en el movimiento feminista, a la que estalla el 18 de octubre, pero sí es una forma, es un nivel en que se expresa esa cultura del abuso, ¿no? En la experiencia particular del ser mujer en Chile, ¿no? Entonces anticipa esa denuncia. El movimiento feminista anticipa también la demanda de nuevas reglas para transformar esas estructuras y las relaciones sociales,
¿cierto? Atravesadas por esa cultura, y anticipa también la profunda y problemática desconfianza que atraviesa a la sociedad chilena, desconfianza que se explica por el abuso efectivo, pero también creo, y esto es parte de lo que podemos discutir, por hipótesis que se han instalado, por premisas, por lentes, digamos, por perspectivas que se han instalado para leer la realidad, ¿no? Y acá un buen ejemplo, creo, es la performance de las tesis, ¿no? Que generó, por un lado, este apoyo transversal a la denuncia de las distintas experiencias de abuso, de arbitrariedad que experimentan las mujeres, ¿cierto? Como una realidad objetiva. Y por otro lado, cierta polémica o discusión o resistencia, distancia de algunos que veían en esa performance una hipótesis de base, ¿cierto? Donde la realidad se revela, aparece de manera generalizada, digamos, como pura opresión y dominación, ¿no? Quedándonos sin términos, sin lenguaje para dar cuenta de otras formas de experiencia de la cotidianidad, de la vida social, ¿no? Y, digamos, con este anticipo del movimiento feminista en estos niveles, en estos tres niveles, uno puede ver cómo desde antes del estallido el movimiento feminista ya venía mostrando uno de los tantos hilos tensados, para volver a ocupar otro término de Katia Araujo, de nuestra cultura, ¿no? Y que termina de cortarse el 18 de octubre. Y cómo me interesa enfatizar esto, por lo que digo después, cómo estos hilos tensados tienen una expresión institucional, pero también cultural, o sea, en el nivel de los vínculos y de las relaciones cara a cara, ¿no? Lo segundo es plantear cómo este anticipo del movimiento feminista explica el protagonismo que tendrá, que ya ha tenido de hecho, en la discusión constituyente, ¿no? Cómo va a ocupar un lugar fundamental la pregunta por el lugar de la mujer en la sociedad, ¿no? Y esto tiene mucho sentido si pensamos que, si es que al proceso constituyente le hemos puesto la tarea de liderar, digamos, el ejercicio de repensar y restablecer las bases de nuestra convivencia, es lógico que ahí la pregunta por el lugar de la mujer va a tener que ocupar un lugar importante, ¿no? Y cómo pensar, digamos, un texto constitucional que ayude a desarmar, a echar abajo las trabas existentes para el igual desenvolvimiento, para una realización equivalente de las mujeres frente a los hombres en la sociedad, ¿no? Pero acá es donde quiero hacer estas dos preguntas, ¿no? Con las que voy a cerrar mi intervención. Son dos ideas muy generales. Lo primero tiene que ver con los límites de los textos legales, tanto respecto de aquello que ellos pueden abarcar, como de su relación con los cambios culturales, ¿no? Si ellos son causa o consecuencia de los cambios culturales. La historia nos muestra muchos casos en América Latina, ¿cierto?, de cómo las constituciones pueden terminar convertidas en letra muerta, en declaraciones voluntaristas de intenciones, si no se acompañan de otro tipo de cambios, ¿no? Y con esto no quiero decir que no sean relevantes los cambios en materia de mujer que haya que hacer en el texto constitucional, ni que los que van a estar en esa discusión no tengan claro que el texto constitucional, que la discusión constitucional no resuelve todos los problemas de la mujer, pero mi temor es que en la discusión pública o a nivel de la sociedad no esté claro ese límite, ¿no? Y esto creo que se ve sobre todo en la excesiva, esta palabra es fea, ¿no? Suena fea, pero es un neologismo, la excesiva juridificación, por así decir, de la discusión pública, donde creo que nos hemos quedado sin otros lenguajes, otros términos para dar cuenta, para abordar y establecer los cursos de acción respecto de los problemas que enfrentamos como sociedad, y en particular acá el de la mujer, ¿no? Su situación de desigualdad, su condición de desigualdad excede lo estrictamente legal y lo que el texto constitucional puede llegar a resolver, ¿no? Es un problema cultural, y mi sensación es que al identificar el ejercicio de repensar las bases de nuestra convivencia con el proceso constituyente, nos quedemos sin
sin esos otros lenguajes, esos otros registros que necesitamos para abordar las problemáticas que rodean la experiencia de ser mujer en Chile, ¿no? Este exceso de expectativas sobre el proceso constituyente creo que en parte se debe a que fue la única salida ofrecida por la clase política en el momento más crítico del estallido, ¿no? Post 18 de octubre. Es la única alternativa institucional que hasta ahora se nos ha ofrecido y en ese sentido es inevitable, siendo el recurso disponible, que depositemos en él todas esas esperanzas, ¿no? Pero me parece muy importante recordar a cada momento, tener claro, digamos, que lo que espera abordar o lo que el proceso constituyente abre como discusión excede lo que el lenguaje del proceso constituyente puede abarcar y puede resolver. Y eso para el caso de la realidad de la mujer, de la situación de la mujer en Chile, me parece muy importante recordarlo, ¿no? Y el segundo punto, con esto quiero cerrar, tiene que ver con, esto es materia de discusión también, acá puede ser parte de la discusión que tengamos, tiene que ver con las dificultades que veo en el feminismo dominante en el debate público al menos, que tiende a asumir, creo yo, como resuelto el contenido y la agenda de la mujer en el proceso constituyente, que a mi juicio no es claro que esté resuelto, ¿no? que puede seguir siendo materia de discusión, aunque ese feminismo haya sido, o sea, el que se ha identificado más claramente con la agenda de protección de la mujer. ¿Cuál es este feminismo? No quiero alargarme en esto, pero si tengo que presentarlo de manera general, es un feminismo que se identifica progresivamente con premisas más libertarias, con la agenda de liberación, digamos, propia de las agendas más identitarias, las llamadas agendas culturales, donde el factor de clase, que a mi juicio sigue siendo, no sé si el más, pero uno de los más preponderantes en América Latina, pasa a segundo plano. Pero además es un feminismo que, me parece, no logra ofrecer un paradigma diferente al del, por ocupar el eslogan, ¿no? Al de una sociedad neoliberal individualista, ¿no? Concentrada en la realización sin trabas, sin obstáculos del individuo soberano. Bueno, el feminismo identificado con las agendas libertarias y identitarias, digamos, a mi juicio tiende a abrazar las mismas banderas, ¿no? Y así se vuelve incapaz de ofrecer un paradigma diferente, o se le hace muy difícil ofrecer un paradigma diferente y encontrar un lenguaje preciso para dar cuenta de el tipo de agenda que necesitan las mujeres en Chile, ¿no? Son esos dos puntos, o esas dos preguntas con las que trato aquí de abrir la discusión con mis compañeras de panel. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Josefina. Seguimos con la doctora Yanira Zúñiga, doctora en Derecho y profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, donde dicta cursos de Derechos Humanos y Género. Yanira ha sido integrante del Grupo de Estudio de Ciencias Jurídicas y Política de la NID, ex-CONICIT, y del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Actualmente forma parte del Consejo para la Equidad de Género del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Buenos días, Yanira. Hola, muchas gracias, David, por la presentación y al Instituto Nacional de Derechos Humanos por la invitación y la organización de este panel de discusión y conmemoración del Día de las Mujeres, ¿no? Yo quiero referirme a la paridad en una perspectiva más histórica,
quizás también planteando algunas preguntas sobre su interpretación, es decir, cómo se debe entender y cómo yo creo que no se debe entender. Y me parece que para esos ejercicios, y sobre todo en un día como este, que nos llama una reflexión histórica, es muy importante inscribir estas discusiones desde el punto de vista político-constitucional en sus raíces y en una determinada tradición de discusión, de debate y de protesta política, que es la tradición feminista que ha interpelado, y eso es lo que quiero demostrar, ha interpelado no solo la manera en que comprendemos la representación, sino sobre todo la manera en que comprendemos la democracia y sus vínculos con la igualdad, y es ahí donde la paridad adquiere su mejor luz, ¿no? Al reenviarla a sus orígenes, y donde tiene, creo yo, un potencial de cambio, y en otras versiones que se han ido instalando, incluso en la discusión chilena, creo yo, reciente, a pesar de que, como sabemos, hemos tenido una contribución muy importante a la historia de la paridad. Hay ciertos riesgos de topes o de techos en ese horizonte de transformación. Entonces, lo que yo diría respecto de la paridad en el tiempo que tengo asignado para esta exposición es que evidentemente es un principio o un modelo de organización del poder que viene siendo protagonista en las discusiones constitucionales desde la década del 90, pero en un tránsito que ha ido desde un modelo, yo diría, menos radical, ¿no? más allegado a las comprensiones de las correcciones igualitarias, que sería el modelo de cuotas, hasta un modelo que reenvía más fuertemente a las exigencias de la democracia y de la representación. Por supuesto, en esta larga historia han habido muchas discusiones de carácter idiosincrático, sobre todo en América Latina, que ha sido una fuente de discusiones constitucionales en esta materia, pero en todas esas discusiones idiosincráticas, y por idiosincráticas no solo me refiero a culturales, sino también muy vinculadas a las instituciones que regulan la representación política, subyace un problema que es universal y estructural, que es justamente que las democracias constitucionales no han sido capaces de asegurar una ciudadanía femenina equivalente a la masculina. Y esto ha desembocado que uno pueda mirar la paridad desde el punto de vista de los movimientos sociales, y en particular del movimiento de mujeres, ¿no? Y esto aparece muy claro, ¿no? Como desde la década del 90 tenemos un renovado activismo feminista en materia política, porque el feminismo, ya sabemos que en la segunda mitad del siglo XX se había concentrado sobre otro tipo de discusiones, renueva su interés por las cuestiones de representación. Este interés lo observamos expresado de manera transnacional, y comparte además un acervo teórico, un vocabulario y un repertorio de estrategia que logra instalar en Latinoamérica y en Europa esta discusión en torno a la paridad, y presentarla entonces como una interpelación a la democracia, poniendo de relieve que el déficit de presencia de las mujeres es una anomalía democrática y no simplemente una cuestión de orden marginal, y esa anomalía democrática empieza a saltar de más en más a los debates constitucionales. Entonces, a diferencia de las cuotas, y esto aparece mucho más claro en la década del 2000 en adelante, la paridad es presentada por esta movilización feminista como un horizonte mucho más ambicioso, que aspira a redefinir el corazón de la representación, poniéndola al servicio de la igualdad. Por supuesto que en esto han habido estructuras de oportunidad, ¿no? La movilización de mujeres ha aprovechado el descrédito en general de la política, de la representación, toda la crítica a la democracia, se ha sumado a esas críticas de la democracia, pero yo diría que la crítica feminista a la democracia ha ido más allá que las críticas tradicionales, ¿no? Ha puesto de relieve los vínculos entre democracia y
y desigualdad, es decir, que la democracia debe estar al servicio de los proyectos igualitarios, de manera que yo diría que en el pensamiento feminista la política es coextensiva de la justicia, es decir, no se piensan como dos órbitas separadas. Y además la crítica feminista tiene como particularidad redefinir también los contornos de la política y de lo político, excediendo entonces el marco de esta dicotomía público-privado, es decir, haciéndonos pensar, retomando el eslogan feminista muy clásico de la segunda de la segunda mitad del siglo XX, lo personal es político, haciéndonos pensar cómo las estructuras de género están sobre todo enraizadas en el plano de en las prácticas y las instituciones privadas, y cómo es necesario que lo político y la discusión democrática y por extensión la discusión constitucional se extienda también al terreno de lo privado, ¿no? Y yo diría que también ha interpelado a las democracias sociales, ¿no? Esto algo lo mencionaba Josefina como una cuestión, una voz de alerta, pero yo lo plantearía aquí como desde el punto de vista histórico como una complementación, ¿no? Como la democracia no debe entenderse en su vertiente social solo como una democracia focalizada en la redistribución de recursos, sino que es importante que aborde otros problemas, entre otros los problemas identitarios, que es una cuestión que han venido planteando no solo los movimientos de mujeres, sino también otros grupos, y sobre todo cómo la democracia se hace cargo a través de sus instituciones, ¿no?, de proveer mecanismos suficientes para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan interpretar sus propias necesidades, es decir, la cuestión entonces de la estabilización de la voz política en el plano de la discusión democrática. Y entonces, estas son las cuestiones que yo quisiera plantear al final de mi exposición como las maneras que me parecen adecuadas de comprender la paridad, qué es y qué no es la paridad, y cuáles son también sus potencialidades y, por supuesto, sus límites. Yo diría que la paridad desafía, por supuesto, y esto está a la vista, las convenciones políticas y jurídicas, a través de una ecuación original, que es esta idea de la presencia equilibrada, ¿no?, en los procesos de toma de decisiones, que se reinventa a sí misma en permanencia. Y lo hemos visto en el caso chileno, cómo hemos pasado de la discusión de paridad, que estaba bosquejada como una paridad de entrada, ¿no?, una paridad concentrada en el diseño de listas electorales, a lo que se ha dado en denominar paridad de salida o paridad de resultados, es decir, una paridad que garantiza entonces la presencia. Y esa es una de las razones por las que el dispositivo chileno ha concitado mucho interés en el constitucionalismo comparado. Y hay mucho de lo que uno en Chile se podría sentir orgullosa, ¿no?, de cómo Chile ha contribuido a esa cuestión, pero es importante observar que la paridad no es una fórmula aritmética per se, ni siquiera es solo una política de presencia, es una manera de amplificar las voces de las mujeres, y por eso yo diría que la paridad, y esa sería mi tesis, pivota entre las lógicas de la representación, ¿no?, que la transforma en una representación espejo, una representación en la que en este caso las representantes son más parecidas a quienes representan, pero al mismo tiempo no abandona el registro participativo que había sido parte de las prácticas feministas desde la década del 70 en adelante, no solamente en Estados Unidos, que se suele hablar mucho de feminismo participativo en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, ¿no? Y eso es importante para comprender cómo funciona la paridad. La paridad viene funcionando en su mejor luz desde el punto de vista de sus rendimientos, y lo hemos visto en el caso chileno reciente, a propósito de este tránsito de las cuotas a la paridad, como un mecanismo que es capaz de amplificar la presencia de las mujeres a través de alianzas con las organizaciones sociales de mujeres, ¿no? Las mujeres representantes, a través de esas alianzas, logran precisamente generar estrategias revulsivas, ¿no?, estrategias de cambio. Pensemos en lo que ha pasado en la discusión de la ley 21.216 para el caso chileno, la discusión de la ley de paridad.
Probablemente sí la movilización feminista, que nos comentaba también Josefina y que todos hemos visto en las calles, que fue precursora del llamado estallido social, sin el despliegue también de estas alianzas entre expertas, mujeres electas, que permitió esta especie de agenda de género transversal en el Congreso y sin una alta discusión en el plano social, ¿no? Probablemente no estaríamos contando la historia de la regla de paridad chilena. En otros sitios la paridad se ha quedado simplemente del orden del 30% en órganos constituyentes. Esa había sido la historia de la paridad antes del caso chileno. Y entonces, para finalizar y no extenderme más, yo creo que es un error creer que la paridad termina en la política de la presencia en el Congreso, incluso ampliándola, ¿no?, a otros órganos de toma de decisiones políticas. La paridad sigue siendo un medio para lograr la igualdad y así fluye de la comprensión de sus orígenes, incluso en instrumentos internacionales queda muy claro esta idea del puente entre la representación, entre una mayor presencia de mujeres para lograr una reestructuración social. Y esto es importante tenerlo presente no solo para no distorsionar la idea de paridad que tanto ha costado instalar, sino además porque la paridad, como cualquier otra institución de cambio en el plano de las transformaciones de género, es una institución relativamente frágil, ¿no? La agenda de las instituciones de género en esta y en otras materias está sometida permanentemente a resistencia. Backlash se le llama ya en el constitucionalismo contemporáneo para hablar de estos temas. Resistencias, retroceso, bloqueos. Y lo vimos también en la discusión de paridad chilena, ¿no? Cómo se puso en cuestión la legitimidad de las correcciones electorales de género en circunstancias de que se convive habitualmente con otras correcciones que no se ponen en cuestión. Entonces, esa es la historia que tenemos presente, esos son los riesgos y esos pueden ser también los techos. En eso yo estoy de acuerdo con Josefina, ¿no? El cambio constitucional, que es un cambio problemático por sí solo, porque es poner al servicio el derecho y el derecho constitucional al servicio de la transformación, lo que no ha sido históricamente su vocación, ¿no? Y hay una serie de inercias que hay que interrumpir, pero ese proyecto, si es un proyecto posible, es un proyecto en el que el derecho actúa como un elemento más del cambio social y por lo tanto no se puede reducir la transformación social a la transformación jurídica. Me quedo ahí, muchas gracias. Muchas gracias, Yanira. Continuamos con Marcela Ríos, doctora y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos, magíster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México y bachiller en Sociología y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de York, en Canadá. Actualmente es vicepresidenta de Comunidad Mujer y se desempeña como representante del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Diego Portales. Como residente adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD. Disculpa, Marcela. Ha coordinado múltiples informes sobre democracia, participación y representación política de las mujeres. Muchas gracias, Debbie. Muchas gracias por la invitación al instituto, a las consejeras. Es de verdad un honor empezar este 8 de marzo con este panel de lujo, estar aquí a la distancia con Lidia, contigo, Debbie, con Yanira, con Josefina, con Margarita, con muchas que nos conocemos hace miles de años. Sergio, muchas gracias por acompañarnos y a todos quienes nos están viendo, de verdad. Me parece súper significativo empezar el día así con ustedes, así que muchas gracias por la invitación. Hoy es un día histórico, pareciera un 8 de marzo más, pero en realidad estamos en una coyuntura extremadamente relevante en nuestro país y uno puede hacer la típica conversación respecto del vaso medio lleno o medio vacío. Efectivamente, hemos tenido un avance enorme en
en la agenda de igualdad, de las condiciones de vida de niñas y mujeres en muchos ámbitos del país, eso es indudable, respecto de lo que ocurría hace 20 años atrás, 50 años atrás, respecto de nuestra vida, respecto de la vida de nuestras abuelas, es claramente una vida mejor en muchos ámbitos, ¿no? Y sin embargo, todavía enfrentamos tantas y enormes desigualdades, la violencia contra las mujeres, las desigualdades en el mercado de trabajo, la falta de acceso al poder. Todos los días nos vemos confrontados con desigualdades terribles. Veía una nota sobre la distribución de anticonceptivos defectuosos, la mujer más joven que aparecía en esa lista, una niña de 10 años, embarazada todavía, digamos, el abuso sexual sigue siendo, y la violencia parte de la vida cotidiana de muchas y miles de mujeres en nuestro país. Entonces, y la pandemia ha agudizado y ha visibilizado desigualdades estructurales. Quizás lo de la visibilidad es algo relevante para el momento en que estamos, porque muchas de las discusiones que hemos tenido este último año han permitido enfrentar desigualdades que estaban naturalizadas, ¿no? El hecho de que en su conjunto hayamos regresado al ámbito privado ha hecho que se haya visibilizado lo que ahí ocurre, la economía de cuidado, la repartición de las tareas en el hogar, la carga de trabajo que implica el cuidado y el trabajo reproductivo han quedado a la vista mucho más quizás que en otros momentos. Y esto está ocurriendo en un contexto simultáneamente, y quizás por lo mismo es que se ha visibilizado tanto, porque estamos en un momento donde quizás nunca antes en la historia de nuestro país habíamos tenido colectivamente tanta conciencia de las desigualdades estructurales. Nunca antes el feminismo había logrado romper las barreras de los círculos académicos, los círculos de activistas, para entrar no solo a la corriente principal, sino que permear a la sociedad en su conjunto. Yo soy de la generación, así como varias de ustedes, que cuando íbamos a la conmemoración del 8 de marzo, y siempre digo esto porque me parece importante recordarlo, en los 90, llegábamos enfrente de la estación Mapocho, o a veces al Paseo Bulnes, y éramos 100 mujeres, las cuales nos conocíamos todas. Todas sabíamos quiénes éramos las feministas de este país, todas nos conocíamos con nombre y apellido, sabíamos que estaba Debbie en Valdivia, sabía que en Concepción estaba el Instituto de la Mujer, o sea, éramos de verdad unas pocas decenas y cientos de mujeres que nos decíamos feministas hace 20 años atrás, y que nos convocábamos activamente por el feminismo. Lo que ha ocurrido en los últimos 20 años ha sido una explosión, una difusión del feminismo, muchísimo antes, como decía Josefina, del estallido social. La marcha del 8 de marzo del 2019 fue la marcha de mujeres bajo banderas feministas más grandes de la historia del país, de nuestra historia, digamos. Nunca antes habíamos tenido tantas mujeres movilizadas en las calles, bajo una plataforma de igualdad feminista. Y eso había además, yo diría, uno puede poner un punto de inicio quizás más masivo en la primavera feminista del 2018, pero en realidad el movimiento feminista ya venía rearticulándose, es parte del ciclo de movilizaciones que logra ampliarse en la sociedad chilena desde el 2011 y quizás desde el 2006 con el inicio de las movilizaciones estudiantiles, pero el feminismo seguía quizás concentrado en las universidades, en los liceos, en los colectivos feministas de mujeres, en términos también bien diversos, porque hemos tenido una movilización sistemática desde el 2011, desde el principio de los 2000, de mujeres en contra de la violencia, que no son solo mujeres de clase media, que no son solo mujeres intelectuales y académicas, sino que una enorme red de mujeres de sectores populares, de jóvenes y adultas que se han movilizado en torno a la demanda por fin a la violencia y fin al femicidio. Y este feminismo disperso, plural, es el que se ha venido aglutinando y ganando fuerza, y lo que permite, por primera vez también en la historia, llegar al estallido social con las mujeres siendo protagonistas,
Y en la discusión constitucional yo creo que también se produce un quiebre con nuestra historia, en que en otros momentos de la historia de movilización de las mujeres importantes del país, las mujeres se habían movilizado a partir de demandas temáticas, si se quiere, o búsquedas de ciertos derechos específicos, como fue la movilización de mujeres y la movilización feminista a mitad del siglo XX, de las sufragistas, y también durante la dictadura, pero en esas dos coyunturas hubo una incapacidad, un fracaso o una imposibilidad de transformar la demanda por una agenda de género, como fue, o por una plataforma, por la generación de una institucionalidad de género, o de una plataforma de demandas temáticas, como se hiciera en los años 80, que eso lograra transformarse también en romper los bloqueos para el acceder al poder. Esta es la primera vez que la movilización de las mujeres, que la movilización de las feministas se logra conectar exitosamente con romper el bloqueo y vincular la agenda sustantiva de contenido de la agenda de género con una agenda clara, con una vocación clara de acceder al poder. Hasta ahora, las feministas y las mujeres en particular habían tenido enormes dificultades para vincular sus demandas por una vida sin violencia, derechos sexuales y reproductivos, el derecho al sufragio, el derecho a la educación, con una demanda por estar en la mesa de discusiones, por acceder al poder, y eso también, las divisiones y las diferencias, la pluralidad que siempre ha caracterizado al feminismo, habían hecho imposible que en otros momentos históricos se lograra este otro paso. La paridad representa entonces no solo un quiebre respecto de la experiencia de procesos constituyentes, no solo un quiebre en respecto de las conquistas en Chile en materia de que se habían logrado las cuotas, un equilibrio en la competencia, pero no habíamos logrado conseguir una igualdad en el resultado, sino que también es un quiebre porque es la primera vez que las mujeres de manera organizada, como decía Yanira, transversalmente, con mujeres dentro del sistema político, en la sociedad civil, en el mundo académico y del pensamiento, confluyen bajo una agenda que busca no solo contenido, sino que acceso al poder, repartir y representación. Y ese es un punto de inflexión que creo que puede ser central para entender lo que viene hacia adelante. Entonces estamos en este momento, en esta coyuntura de inflexión, con este feminismo que es muy plural y gran parte de la discusión pública versa sobre cuán transversal es, si puede haber feminismo de derecha, si no puede haber feminismo de derecha. Yo creo que es súper importante. El otro día me llamaban de un diario y decían, bueno, la fragmentación hace imposible que el feminismo pueda capitalizar en los votos en la elección. Y yo creo que acá lo que hay que decir una y otra vez es que el feminismo en Chile nunca ha sido el feminismo, nunca. Ni en los 40, ni en los 70, ni en los 80. O sea, las peleas entre feministas, las discusiones ideológicas entre feministas en los años 70 y los 80 eran tremendas. Habían diferencias respecto de cómo derrotar al patriarcado, cuál era el rol de los partidos, cuál era el rol de las feministas. Eso ha sido constitutivo de lo que es la identidad de los feminismos chilenos y sigue siendo. Quizás hoy día es mucho más claro porque los feminismos son mucho más masivos, pero creo que es importante reclamar y hacer conciencia de que nunca vamos a tener un feminismo, nunca vamos a tener la lista de todas las feministas unidas, porque hay feministas que tienen posiciones ideológicas distintas, tienen posiciones de clase distintas, tienen posiciones en todos los temas distintos, y creo que eso hay que verlo no como algo negativo, es algo constitutivo de la realidad, y creo que de cara a la constituyente puede terminar siendo algo muy positivo, un gran capital a la hora de tener discusiones en la constituyente, porque lo que va a ocurrir es que vamos a tener mujeres que se identifican con el feminismo, o algunas que ni siquiera se dicen feministas, pero que están por una agenda de igualdad de género en prácticamente todas las bancadas en la constituyente, y eso va a permitir una fuerza de la agenda de las mujeres que nunca antes habíamos logrado tener en la historia. Finalmente, respecto del proceso constituyente, acá se abre una enorme ventana de oportunidad.
y yo creo que el hecho de que este proceso constituyente llegue saliendo de esta pandemia que ha tenido impactos tan fuertes en las mujeres, aumenta esa posibilidad de ventana de oportunidad. Son pocos países los que pueden tener una discusión estructural respecto de su modelo de protección social, sobre derechos sociales, sobre la economía del cuidado, para enfrentar, para hacerse cargo de los efectos de la pandemia. En Chile tenemos el privilegio que vamos a poner por fin tener una discusión de fondo, no solo del catálogo de derechos, sino que un enorme de la estructura del Estado, de la repartición del poder, de la conformación de las instituciones. Y para que el proceso constituyente sea un proceso constituyente, y ahí la discusión es si podemos o no tener una constitución feminista, más allá digamos, de la etiqueta que se le ponga, acá lo esencial es, para que el proceso sea legítimo y también contribuya a revitalizar la democracia, la participación y presencia de las mujeres en todos los ámbitos, en todos los momentos, como electoras, participando en los debates, informándose, apoyando a sus candidatas y candidatos, la representación, la voz, ya me lo hemos dicho, una paridad conquistada, inédita, que va a permitir que por primera vez las mujeres no solo sean sujetos, no solo sean objetos de la Constitución, sino que sujetos de redacción constitucional. Y finalmente viene la discusión de contenido, y ahí hay un enorme trecho que avanzar desde una agenda maximalista a muchos temas centrales: consagrar el principio de paridad en la Constitución, el derecho a una vida sin violencia, el catálogo de derechos, pero también, como decía antes, el tema de la estructura del Estado. Yo creo que si bien enfrentamos enormes desafíos, estamos también en un momento que es muy auspicioso, porque, como decía antes, nunca antes habíamos tenido tanta conciencia de la sociedad, de las desigualdades estructurales, y tanta convicción por parte de las mujeres, de las jóvenes y una enorme cantidad de hombres de apoyar una agenda de transformación hacia la igualdad. Así que quisiera terminar diciendo que espero que este 8 de marzo nos sirva a todas y todos para renovar votos con esta agenda y para seguir trabajando colectivamente para conseguir una vida mejor para las niñas que vienen en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Seguimos con la doctora Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad Diego Portales, Bachelor of Arts en Desarrollo Regional y Urbano de la Universidad de Saskatchewan, en Canadá. Además cuenta con un LLM de la Universidad de Toronto, Canadá, y un PhD de la Universidad de Ottawa, Canadá. Tienes la palabra, Lidia. Muchas gracias. Muchas gracias, Debbie, y al INDH por esta invitación, la organización de este evento, y efectivamente, como decía Marcela, acercarnos a personas con quienes tenemos muchos años de trabajo en común. Y tanta historia en común como Marcela y yo, que vivimos en el mismo país, en el exilio por tantos años, y de habernos conocido básicamente allá. Así que es parte como de nuestras historias, recorrer el mundo y ir recorriendo en cada uno de sus espacios la lucha que no solamente que han dado las mujeres chilenas, sino que en el mundo entero. Con eso quiero yo referirme a algunos de los temas que me han convocado a conversar, que tiene que ver con los compromisos internacionales que Chile ha contraído en relación a la violencia en contra de las mujeres, y cómo eso puede desarrollarse o pensarse dentro del proceso constitucional que estamos viviendo. Una de las cuestiones que debiéramos considerar rápidamente es que nuestro texto constitucional actual hace referencia expresa a los tratados o a las obligaciones de tratados internacionales que Chile ha suscrito en su artículo 5º, inciso 2. Sin embargo, lo que yo he señalado en algunas oportunidades, que lo que Chile ha suscrito como una obligación en el orden internacional, en la protección de derechos humanos, tiene una suerte de desacople con nuestro propio y el resto del texto constitucional. Y en materia de obligaciones de derechos humanos, uno tiene que relevar dos grandes instrumentos, uno de Naciones Unidas,
la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, también conocida como la Convención de la Mujer, y la Convención Belén do Pará en el ámbito regional. La primera adoptada en el año 1989, la segunda en el año 1994. ¿Cuál es lo relevante de estos dos instrumentos internacionales? En el caso de la Convención de la Mujer no hay una cláusula expresa que se refiera a la violencia en contra de la mujer, sino que ha sido su comité, el comité de la propia convención, que ha desarrollado los lineamientos sobre la protección de las mujeres a vivir una vida libre de violencia bajo el amparo de la Convención de la Mujer. Y lo hace en virtud de dos recomendaciones generales, la número 19 del año 1992 y la del año 2007, la número 35, que lo que hace es profundizar algunos de los conceptos ya señalados. ¿Por qué esto es relevante? De hablar del desarrollo que viene con posterioridad a la opción de un tratado internacional. Porque en Chile ha habido toda una discusión solamente nosotros tenemos que tomar como referente aquellas obligaciones que salen explicitadas en los tratados internacionales. Y si es que para algunos no constituye, digamos, una fuente de derecho de protección de los derechos humanos para lo que desarrollan los comités. ¿No? Y en este sentido, estas dos recomendaciones generales de la Convención de la Mujer son absolutamente relevantes para el desarrollo de lo que significa el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la libertad ambulatoria, por ejemplo. Entonces, no se puede desacoplar el tratado respecto de aquellos que han ido en forma sistemática interpretando las normas de esos tratados. Y cómo además eso tiene un desarrollo a nivel doméstico. Y yo creo que por eso es la importancia de que el nuevo proceso constitucional mire y evite este desacople, un desacople que es de alguna manera expreso, dado que el artículo 5º, inciso 2, fue adoptado con posterioridad a la adopción del texto del año 80 y a partir de una gran discusión política después del plebiscito del año 88. Entonces, los elementos de una democracia y el entender el derecho como un sistema mucho más amplio, más integrado, con interpretaciones que vayan en pro, efectivamente, de las personas, tiene una relevancia profunda para los derechos de las mujeres. Ahora, sobre obligaciones, creo que es relevante mencionar una gran obligación general, que es la de protección y garantía de los derechos humanos. Y que en el sistema regional de los derechos humanos, particularmente la Corte Interamericana, ha desarrollado ampliamente, como es la obligación en general de la debida diligencia. Esa debida diligencia, de parte de la actuación de los órganos del Estado, significa, por ejemplo, contar con herramientas procesales para investigar las denuncias de violencia en contra de las mujeres, pero también una investigación acuciosa y una sanción a aquellos que han sido acusados como perpetradores, en la medida en que, por supuesto, haya sido establecido su culpabilidad. Y la reparación. ¿Qué es importante de esta discusión, dado los índices de violencia que nosotros hemos visto en los últimos días? No sé si son indicadores más altos, pero ciertamente de la visibilización. Primero, lo importante es contar con leyes, pero nosotros estamos en una sociedad que suele quedarse en un elemento declarativo, que de alguna manera señaló una de mis compañeras anteriores. No basta con la mera declaración o establecimiento de normas, porque las leyes se operalizan a partir de su implementación. Entonces, una de las respuestas importantes, más allá de lo defectuoso que puede haber la técnica legislativa en algunos momentos y de su necesidad, por ejemplo, de perfeccionamiento, es de asegurar que todos los órganos de la Administración de Justicia sean capaces de adecuar sus actuaciones a este concepto de debida diligencia y no que sea simplemente un mero ritual. Así,
Yo quiero simplemente especificar que hoy día, por ejemplo, o este fin de semana, fue formalizado un hombre por el asesinato de su pareja, ambos en condición de calle. Esto en el Santiago Centro. El hombre había sido ya formalizado por golpear y fracturarle la mandíbula a su conviviente y había quedado con una medida cautelar de no acercamiento al domicilio de la víctima. Una semana después, el hombre vuelve a atacar a su pareja, le da 2 estocadas, una en el tórax y otro a la altura del cuello y termina simplemente asesinando. ¿Por qué yo hablo de este caso como este? Porque tiene que ver precisamente con las actuaciones casi rituales de un ministerio público. En este sentido, solicitar el alejamiento de la víctima de su domicilio, la pregunta es, ¿cuál es el domicilio de esa mujer? Esa mujer, al igual que él, está en una situación de calle. Por lo tanto, la imaginación o la falta de creatividad o el sentido común no ilumina a las operadoras de la justicia cuando una medida para una mujer como ella significa en realidad sacarle de la calle porque su domicilio, al igual que él, es la calle. Entonces, el punto es cómo nosotros vamos entendiendo esta idea de una protección de una vida libre de violencia, que quede plasmado en un texto constitucional en términos de contenido, que esa idea del derecho y protección del derecho a la vida tenga un desarrollo sobre violencia en contra de las mujeres. Y yo quiero ahí, nada más que un par de minutos quizás, de lo que a mí me queda en este tiempo, es plantear algunas cosas que ya han dicho mis compañeras. La paridad y la representación de las mujeres, uno puede pensarla en 3 niveles distintos, como normalmente suele hacerse en la literatura. Una representación descriptiva, que hoy día es lo que nosotros vamos a lograr con ese 50% de participación. Pero también la paridad es la búsqueda de una igualdad sustantiva, algo que ha señalado claramente Yanira. No es solamente la cuestión numérica, sino que esa paridad represente al menos la participación clara de la mitad de quienes habitamos en este país. Pero también alude a un concepto para hacer completo, creo yo, lo que se denomina una representación simbólica. Es decir, más allá de la idea de demandar, reivindicar los derechos del grupo, de una política, digamos, identitaria, de lucha de grupos específicos, una representación simbólica buscará, me parece, adecuar, digamos, ese diálogo entre los distintos sectores que tienen una agenda pro igualdad. Y aquí uno puede ver, que creo que de alguna manera lo ha dicho Yanira, grupos como los pueblos originarios, cuya participación precisamente con representación específica ha sido largamente política y culturalmente disputada en nuestro país. Entonces, ese es el diálogo que va a ser absolutamente necesario configurar entre los distintos sectores en una agenda que no solamente combina la igualdad de género, sino que también la lucha por todos aquellos grupos que han estado históricamente desventajados, las personas con discapacidades, que son absolutamente invisibles para el sistema, y los problemas de clase. Y así la configuración de un texto constitucional que podamos eventualmente adoptar, porque esta es una promesa, esta es una oportunidad, tal como dice Marcela, dice relación con el hecho de que nosotros podamos reestructurar y pensar el Estado de una manera distinta. ¿Qué significa en sus primeras normas, sus primeras cláusulas, que el Estado sea un derecho, un Estado subsidiario? Y nosotras abogamos, y aquí lo estoy tomando un poco la palabra, digamos, a Yanira, en algunos de estos ejercicios que nosotras hemos hecho, decir que el Estado tiene que ser un Estado solidario, que tiene que estar construido a partir de una idea de cuidado, donde ese cuidado esté democratizado desde el Estado hacia todas las instituciones. Y desde la violencia, pensar en que el derecho a la vida constituye un eje central para las mujeres, de vivir libres de violencia y discriminación. Significa lo más probable establecerlo con mucha claridad, por un lado, pero también pensar que hay otras formas de violencia que claramente todavía no tenemos para muchas personas esa conceptualización.
que la negación, por ejemplo, de un aborto bajo situaciones dramáticas como una violación, todavía son rechazadas y estigmatizadas en un país como este. Ese también es una forma de violencia institucional. Por lo tanto, todos estos temas van a estar claramente disputados política y culturalmente en este país. Y por eso este no es un terreno ganado. Esto es simplemente una gran oportunidad para ir colocando una agenda de igualdad sustantiva. Y creo que aquí me quedo. Muchas gracias, Lidia. Quisiera agradecer a nuestras invitadas por compartir sus conocimientos, saberes y experiencias, y por haber aceptado participar en este panel del INDH Mujer y Nueva Constitución, que busca aportar al debate informado de una nueva constitución con enfoque de género en nuestro país, recordando que con la participación y el liderazgo pleno y efectivo de todas las mujeres en todos los ámbitos de la vida, se consigue un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. Aprovechando esta instancia, quisiera contarles además que hoy funcionarios y funcionarias del Instituto estarán en terreno observando las diversas manifestaciones sociales con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hoy estaremos presentes y viendo y velando por el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Finalmente, quisiera invitar a todas y todos a sumarse a la campaña del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el marco del Día Internacional de la Mujer, que busca reconocer el trabajo, compromiso y aporte de las mujeres en la lucha contra la pandemia y en la construcción de un futuro mejor, más igualitario y más justo, más respetuoso de los derechos humanos y más equitativo. Para ello, las y los invitamos a utilizar el hashtag Mujeres Líderes y reconoce el aporte y el trabajo de una mujer o una niña. Muy buenos días a todas y todos y muchas gracias nuevamente a nuestras panelistas por esta oportunidad. Gracias. Gracias.